Capítulo 13. Candidatos al suero del supersoldado, y... Toc toc. Luke, que había regresado a su habitación, abrió la puerta. Afuera, encontró a Rogers de pie con la oficial de aspecto gélido. No pudo evitar preguntar sorprendido. ¿Qué está pasando, Steve? Pensó que la Reserva Científica Estratégica lo investigaría y tal vez incluso lo arrastraría para interrogarlo en nombre de la ayuda. Como persona importante protegida por los militares, Abraham Erskine les dio la razón perfecta para hacer lo que quisieran. Steve, ¿por qué estás tan feliz? Parecía que no era capaz de contener su sonrisa. Ser arrastrado para ser interrogado era algo por lo que estar feliz. Lucas. Ahora puedo unirme al ejército. Mañana saldremos hacia Nueva Jersey. Steve estaba tan feliz que casi gritaba mientras le daba la noticia. Sus días de depresión finalmente habían terminado. Las cejas de Luke temblaron un poco cuando escuchó lo que acaba de decir Steve. Decidieron reclutarnos. A pesar de los cambios en la trama, Steve Rogers todavía estaba en el camino de convertirse en Capitán América. Al igual que la línea de tiempo original. Pensé que el proceso sería un poco más complicado. Luke recogió sus emociones y recuperó la compostura. Parecía que el plan para obtener el suero del supersoldado había completado su primera etapa. Luke Cavill, ¿estás dispuesto a servir a tu país y traernos honor en el campo de batalla contra el Eje? Preguntó Carter con frialdad. ¿Como si tuviera derecho a negarme? Luke miró a los dos soldados con munición real que estaban detrás de Carter y pensó en silencio. Desde que elegí entrar en el radar militar y ya he despertado el interés del Dr. Erskine. En este momento, no había vuelta atrás. Como la organización ya tomó la decisión, yo. Luke resistió la tentación de decir algo patriótico en el acto y simplemente aceptó el reclutamiento militar. Al día siguiente, temprano en la mañana. Luke, ahora reclutado en el ejército, hizo las maletas y fue con Rogers, que estaba más que emocionado, a tomar un camión militar especial hasta Camp Lake en Nueva Jersey. Antes de partir, se reunieron con varios miembros importantes del personal de la Reserva Científica Estratégica. Por ejemplo, el coronel Phillips, de aspecto serio. El creador del suero supersoldado, Dr. Abraham Erskine. Howard Stark, muy conocido en Nueva York. Y por supuesto, el agente Carter, que todavía tenía una expresión fría. Etcétera. La Reserva Científica Estratégica fue una organización temporal creada especialmente por los aliados para ganar la guerra. Fue aprobado personalmente por el presidente Roosevelt y los jefes de los países europeos. El objetivo principal de esta reunión de élites de diversos campos era luchar contra la Hydra del Tercer Reich, cierta organización malvada simbolizada por el monstruo Hydra. El propósito secundario era implementar el supersoldado plan y poner fin a la guerra que azotaba al mundo. El actual líder de Hydra es Johannes Schmidt, apodado Red Skull. Se decía que era miembro del círculo íntimo de Hitler. Su autoridad era tan elevada que fue una de las personas cuya aprobación condujo a la formación de la policía secreta en Alemania. ¿Red Skull no es quien fundó la Hydra? Pensó Luke mientras estaba sentado en un camión militar, balanceándose de un lado a otro. Recordó las caricaturas que mencionaban que el origen de la Hydra original era lo suficientemente temprano como para remontarse aún más atrás. Red Skull acaba de usar este nombre. Había algunas similitudes entre él y su ídolo, Adolf Hitler. Luke, ¿crees que conoceríamos a Bucky? Preguntó Rogers, agarrando su bolso. Pensando en la expresión de sorpresa de Bucky cuando descubre que se unieron al ejército y pusieron un pie en el campo de batalla, no pudo evitar esperar con ansias su próximo encuentro. Luke se rió y dijo, Bucky ya debería haber llegado a Inglaterra e incluso puede estar luchando en la guerra mientras hablamos. Podía entender por qué Rogers estaba tan obsesionado con servir en el ejército. Durante mucho tiempo, este hombrecito había sido objeto de burlas y acoso debido a su delgada figura. En tales casos, el futuro solo siguió dos caminos. Algunas personas, como Rogers, mantuvieron una actitud optimista y positiva. Mientras que otros desarrollaron desconfianza y apatía autoimpuesta. Los primeros son pocos y espaciados, mientras que los segundos son numerosos. Y probablemente esa fue la razón por la que Steve Rogers se convirtió en Capitán América.
Era un hombre que siempre tenía una actitud positiva ante las cosas. Rogers estaba interesado en servir en el ejército, no por fuertes sentimientos patrióticos. No era el tipo de persona ansiosa por obtener algunos honores y medallas militares. Este pequeño y flaco está tratando de demostrar que no era diferente a los tipos más fuertes. Luke, ¿por qué Howard Stark fue al campamento Leigh? ¿También fue reclutado como soldado? Rogers preguntó con cara de curiosidad. No sabía nada sobre el supersoldado. Planó la reserva científica estratégica. Solo pensó que fueron a Camp Lake para recibir entrenamiento para nuevos reclutas. Stark no es igual que nosotros, es un consultor científico. Un oficial superior de pleno derecho. Lucas negó con la cabeza. ¿Cómo dos nuevos reclutas, cómo podrían compararse con Howard Stark? Ambas partes fueron tratadas de manera diferente. Howard Stark pudo tomar un automóvil privado cómodo y hablar y reír con un grupo de oficiales superiores en el camino. Por la noche incluso podría salir a divertirse. Mientras que él y Rogers tuvieron que quedarse en el camión militar que se balanceaba como un barco tambaleándose. Luke sonrió significativamente. Prepárate para vivir como un soldado, Rogers. Para Rogers, que estaba lejos de ser fuerte, la formación de reclutas no es una tarea fácil. Capítulo 14. Candidatos al suero del supersoldado, y... Una semana después. Steve, ¿estás bien? Luke, que terminó de alborotar, le entregó una toalla al hombrecito delgado. Parecía como si lo hubieran sacado del agua y su camuflaje militar estaba empapado de sudor. Su pecho subía y bajaba pesadamente, como si tirara del fuelle, emitiendo un fuerte resoplido y resoplido. Incluso la carrera más fácil de 5 kilómetros era un desafío imposible para Rogers, que tenía una mala forma física. No, está bien. Solo necesito un descanso. Y estaré bien. Luke miró a Rogers, quien hablaba entre cada respiración que tomaba, temiendo desmayarse repentinamente. Steve pudo perseverar hasta ahora, se obligó a ponerse de pie, de hecho estaba muy decidido. Independientemente de la tarea de entrenamiento de cada día, Rogers fue el último en terminar y el que obtuvo peores calificaciones. Pero en términos de esfuerzo, no era inferior a los demás, a veces mejor que otras. Me siento mucho mejor. Gracias, Lucas. Después de unas cuantas respiraciones, Rogers le agradeció con una sonrisa de agradecimiento. Si no fuera por la ayuda de Luke, su situación habría sido mucho peor. Para Rogers, Camp Lake no era diferente de las calles de Brooklyn. La gente confiaba en músculos fuertes y corpulentos, intimidaba a los débiles. Estos bastardos se pueden encontrar en todas partes. Afortunadamente, Luke se adelantó. De lo contrario, Rogers ya habría recibido una paliza más de una vez. Acurrúquense. Se escuchó un silbido agudo y los reclutas, que hacía tiempo que habían desarrollado un reflejo condicionado, se acercaron al trote y se colocaron en ordenada formación. Algunos de ellos habían aprendido por las malas lo que sucedía cuando desobedecían órdenes, o lo que sucedía cuando alguien actuaba como un imbécil. Esa oficial de cara fría y acento británico no era tan débil como parecía. El recluta que recibió el golpe, Gilmer Onge, fue muy expresivo al respecto. Todavía tenía una curita sobre el puente de la nariz. Es más, el entrenamiento físico de alta intensidad todos los días fue suficiente para liberar la energía extra de todos, pero al final del día estaban demasiado cansados para crear problemas. Según el informe de las últimas semanas, ¿qué recluta tiene las mejores puntuaciones y el mejor rendimiento? De pie no muy lejos, mirando a los nuevos reclutas que recibían sermones, preguntó el coronel Phillips. Es Luke Cavili. Carter, que sostenía la hoja de puntuación, levantó una ceja. Realmente no esperaba que la respuesta fuera el joven de Brooklyn. No solo su puntería fue asombrosa, sino que su desempeño en otros sujetos de prueba fue excelente. Disparar al blanco, marchar con peso, escalar alambres de púas y otros entrenamientos físicos. Luke pudo ganar fácilmente el primer lugar y dejó muy atrás al que quedó segundo. Lo sabía. Erskine, como dije, Cavide es el candidato más adecuado. Dijo el coronel Phillips mientras aplaudía. Miró a Luke, el hombre fuerte y robusto de la alineación, con admiración en sus ojos. La otra parte se ajustaba perfectamente a la definición e imagen de buen soldado en la mente del coronel.
Esperar. Todavía tenemos tiempo. Respondió el Dr. Erskine, que estaba cerca. Sus ojos no se detuvieron en Luke, sino que miraron a Rogers, quien se destacó en la alineación. Si tuvieran que elegir a un hombre grande y fuerte como supersoldado. Entonces no hubo necesidad de que Erskine comenzara esta selección secreta en absoluto. Simplemente elige a cualquiera del ejército. En este mundo, nunca habían faltado buenos soldados que supieran obedecer órdenes y tuvieran músculos fuertes. Sin embargo, fue bastante difícil encontrar una persona verdaderamente buena. Necesitaban un supersoldado. Que tuvo fuerza pero nunca la abusará. Erskine sabía que no tenía mucho tiempo, pero aún así decidió ser paciente y pensar detenidamente. Tenía grandes esperanzas en Rogers. Ese pequeño y delgado tiene una cualidad poco común que toca el corazón de la gente. Me pediste que investigara lo de Rogers. Vida. Sí, de hecho es un buen hombre. ¿Pero qué va a hacer eso? Si los burócratas del comité saben que el elegido para supersoldado fue un tipo delgado que era tan flaco como un trozo de madera y que no puede ni terminar una carrera de 5 kilómetros, ¿qué pensarán? Dijo el coronel Phillips con descontento. En su opinión, la guerra era una cuestión de comparar la fuerza de ambos bandos, no el carácter de los soldados. La selección no ha terminado, el tiempo aún no se ha acabado. Coronel, esperemos pacientemente un poco más. El Dr. Erskine puso fin a la conversación. Pero esta vez, sus ojos estaban puestos en Luke. Capítulo 15. 2 soldados, un suero. Antes de partir, el Dr. Erskine dijo mientras miraba a los soldados en entrenamiento. El general Patton dijo una vez: las guerras pueden librarse con armas, pero las ganan los hombres. Definitivamente podemos ganar esta guerra porque tenemos los mejores soldados. La Reserva Científica Estratégica está compuesta por varios aliados nacionales. Los mejores y más brillantes del mundo libre se han reunido aquí. Nuestro objetivo es construir el ejército más poderoso jamás creado. Y cada ejército tiene un líder. La próxima semana elegiremos a esa persona. Y tras un momento de silencio, continuó. Será el primer supersoldado. Y enviará a Adolf Hitler al infierno con sus propias manos. Al final del programa de entrenamiento de 2 semanas para reclutas, el coronel Phillips finalmente reveló al supersoldado. Programa de selección a los reclutas. Sostuvo la hoja de puntuación de Carter en su mano y miró al alto y fornido Luke. Como era de esperar, este joven de Brooklyn aún estuvo excelente en su actuación. A juzgar por la calidad física y los resultados integrales de varios programas de entrenamiento, obtuvo un merecido primer lugar entre los reclutas de Camp Lake. Este es el supersoldado que nuestro país necesita. El coronel Phillips quedó muy satisfecho con los resultados. Pero cuando sus ojos se posaron accidentalmente en el delgado y débil Rogers, no pudo evitar suspirar. A pesar de que la otra parte entrenaba seriamente y nunca aflojaba, su físico naturalmente débil le hacía muy difícil convertirse en un soldado competente. Realmente no sé qué está pensando Erskine. El coronel Phillips estaba un poco molesto. Estaba bajo la presión del comité y de la atenta mirada de la Casa Blanca. Si el supersoldado Si no podía satisfacer a los militares, entonces su carrera bien habría terminado. Era importante saber que varios países habían invertido mucha mano de obra y recursos para establecer la Reserva Científica Estratégica. Ahora todos estaban esperando el resultado. Después de la reunión, los reclutas fueron despedidos. Sin embargo, los reclutas casi esperaban quién iba a ser seleccionado y lo estaban lamiendo las botas. Jefe Luke. Tu desempeño debe ser el mejor de todos los nuevos reclutas. Tú deberías ser el supersoldado. De vuelta en el cuartel, Gilmore Rouge, a quien Carter había sermoneado, era una de esas personas. En la trama original se le consideraba un personaje de la mafia. A menudo intimidaba al flaco Rogers, debido a su gran tamaño y sus duros golpes. Sin embargo, esta vez gracias a Luke, las cosas fueron diferentes. Odge, que sentía satisfacción al intimidar a los débiles, sufrió la primera derrota de su vida. La noche antes de llegar a Camp Lake, Odge intentó burlarse de Rogers, pero Luke metió la cabeza en el inodoro. Pensó que sus puños eran bastante duros, pero Luke, que había golpeado a gánsteres, eliminado pandillas y pintado casas.
Tenía mucha experiencia en la vida real. Fue como una oveja encontrándose con un león, fue una masacre unilateral. Desde entonces, ninguno de los aprendices se atrevería a meterse con el dúo de Brooklyn. Odge, que estaba metido en el baño, se convirtió en el fiel recadero de Luke. Lo seguía todos los días, llamándolo jefe. Como un lamebotas. Luke una vez se preguntó si este tipo tenía tendencias masoquistas o si su cerebro se llenaba de agua cuando lo metían en el baño. Sin embargo, más tarde se dio cuenta de que los matones como Odge, que tenían miedo del acoso y de las personas acosadas, a menudo creían en el simple pensamiento de que los fuertes tienen la última palabra. Por tanto, era normal que actuara así. Con todo, Luke parece haber activado el modelo del rey de los soldados y había logrado dominar todo Camp Lake sin darse cuenta. Nota. Plantilla de personaje igual es donde defines la raza, la historia de fondo, la apariencia, las habilidades, los objetivos y los defectos de tu personaje, todo lo que necesitarás para colocarlos con éxito en tu juego / historia. Por ejemplo, una carta de personaje. El coronel Phillips no solo elogió a Luke, sino que también fue aclamado en todas partes del cuartel al que iba. Usa tu cabeza y piénsalo. Si las condiciones para seleccionar a los supersoldados fueran resultados de entrenamiento y músculos fuertes, entonces, ¿no podrían los militares simplemente elegir a alguien del ejército? Luke no trató a Odge de manera diferente solo porque este tipo lame botas muchas veces. Sí, el jefe Luke tiene razón. Odge tenía una sonrisa mientras limpiaba el cuartel. Steve, no te desanimes. Puedo ver que el Dr. Erskine piensa muy bien de usted. Haciendo caso omiso del adulador Odge, Luke se acercó a Rogers. El futuro Capitán América se encuentra ahora mismo algo deprimido. Cuando vio el excelente desempeño de Luke y pensó en su pobre desempeño, inevitablemente se deprimió un poco. No estaba pensando en convertirme en un supersoldado. Pero estoy empezando a preguntarme si mi decisión de unirme al ejército y servir fue la decisión correcta. Quizás Bucky tenía razón. Si no estás destinado a hacer algo, rendirte también es una forma de valentía. Roger sonaba como si hubiera llegado a un nuevo punto bajo en su vida y su tono estaba lleno de dudas hacia sí mismo. A lo largo de estos días de entrenamiento, finalmente se dio cuenta de lo débil que era. No me parece. El Dr. Erskine te vio y te reclutó en el ejército, por lo que seguramente encontró algunas buenas cualidades en ti que vale la pena considerar. Confianza, ese es el secreto del éxito, no te dejes vencer por un revés momentáneo. Un carácter de oro vale más que unos músculos fuertes. Luke trajo un plato humeante de sopa de pollo para el alma y llenó el de Rogers. Ojos con luz y espíritu de lucha. Nota. Sopa de pollo para el alma igual discurso / historia destinada a animar a alguien a hacer más esfuerzos o a pensar de forma más positiva. Si continuaba con el buen trabajo y decía algunos dichos inspiradores más del futuro, tal vez el Capitán América lo consideraría un mentor espiritual. Entonces, ¿fue posible aprender algo leyendo algunos lemas de marketing? Luke exhaló un suspiro de alivio cuando vio que el estado de ánimo de Rogers volvía lentamente a la normalidad. Después de todo, el Capitán América era una parte importante de su plan. Durante el entrenamiento de 2 semanas para reclutas, Luke se distinguió sin pedir disculpas y logró excelentes resultados. Y obviamente lo hizo para el suero del supersoldado. Fue solo eso. Sin embargo, no deseaba usar el uniforme del estandarte adornado con estrellas y tomar el lugar del Capitán América. Incluso si me convierto en un supersoldado, los políticos inevitablemente me considerarán una mascota. No quiero actuar en el escenario y debutar como un ídolo. El pensamiento de Luke es muy claro. Los militares investigaron el suero del supersoldado. El verdadero propósito era formar un ejército poderoso e invencible. De esta manera podrían entrar en Berlín y poner fin a la guerra. Según el desarrollo de la trama original, el Dr. Erskine será asesinado, la única muestra también será destruida y la fórmula del suero del supersoldado se perderá para siempre. Rogers. Su utilidad en la guerra, como único supersoldado, era lo sumo como mascota para promover la compra de bonos de guerra. Eso era lo que pensaban los políticos. Si Luke reemplazara a Rogers y se pusiera el uniforme de barras y estrellas, su final probablemente sería similar. Supongamos que lo hizo diferente y salvó al Dr. Erskine. El siguiente paso sería la producción en masa de supersoldados.
Luke todavía no tendría ningún futuro, porque ya no sería el especial. Por tanto, después de mucha consideración, Luke decidió mostrar su lado excelente y se esforzó por ganarse el del coronel Phillips. Admiración y ejercer más presión sobre el Dr. Erskine. Con dos candidatos adecuados, la historia puede avanzar de manera diferente. Capítulo 16. La decisión del Dr. Erskine. Al anochecer, Erskine fue a buscar a Luke, que descansaba en el cuartel. El científico alemán no se anduvo con rodeos y explicó el motivo de su llegada. El coronel Phillips cree que usted es el mejor candidato a supersoldado. ¿Qué opinas, Lucas? Sintiendo esa mirada escrutadora, Luke mantuvo la calma. Después de pensarlo un momento, respondió sin dudar. Lo que un supersoldado necesita poseer no es solo un cuerpo fuerte, sino también tener compasión y tener un buen corazón. Pudo ver que el Dr. Erskine lo estaba examinando. Roger siempre fue la persona adecuada en la mente de la otra parte. Después de Cráneo Rojo. En este incidente, el científico alemán sufrió un pequeño trauma. Incluso si Luke se desempeñó bien, Erskine no quedó tan impresionado como lo estuvo con Rogers. Palabras en la estación de reclutamiento. Erskine se colocó las gafas en el puente de la nariz y preguntó con tono vacilante. ¿Quién crees que cumple esas condiciones en el campo? Mi amigo Steve Rogers. Su carácter es de lo más digno de confianza. Los ojos de Luke estaban decididos, como si internamente estuviera convencido de ello. Al escuchar esta satisfactoria respuesta, la última duda de Erskine desapareció sin dejar rastro. Al principio, sospechaba de la participación de Luke en las pandillas y de la alta probabilidad de que tuviera sangre en las manos. Tenía miedo de que si la otra parte se convirtiera en un supersoldado, sería como Red Skull y perdería por completo su sentido de humanidad. Debido a la eficacia del suero, eso es lo que sucedería. Muy bien. Erskine le dio una palmada en el hombro a Luke y sonrió con aprobación. Al principio, él y el coronel Phillips tenían ideas muy diferentes y ninguno podía convencer al otro. La respuesta de Luke disipó por completo las dudas de Erskine. Habló solemnemente. Ambos seréis supersoldados. La semana que viene, Luke y Rogers abandonaron Camley y subieron a un coche rumbo a Nueva York. En cuanto a los reclutas entrenados, se convirtieron en soldados de reserva. Si la inyección de suero tiene éxito, todos tienen la oportunidad de convertirse en supersoldados. Nunca pensé que regresaríamos a Brooklyn tan pronto. Se lamentó Rogers. Se sentó junto a Luke, mirando por la ventana, contemplando los edificios familiares. Entonces el coronel tenía razón, la fortuna favorece a los tontos. Luke bromeó. Cuando Roger se enteró de que había sido seleccionado como sujeto de prueba para el supersoldado, no podía esperar a encontrar a Luke para compartirlo, solo para ver al coronel Phillips en el cuartel. Este último, con expresión de disgusto, miró a Rogers y pronunció esta frase. Al recordar ese incidente, Rogers no se sintió mal sino que tuvo una expresión seria. Esto no es buena suerte. Todo gracias a usted y al Dr. Erskine. No podría haber llegado hasta aquí sin vuestra ayuda. El coronel Phillips le dijo que Luke lo había recomendado al Dr. Erskine por iniciativa propia. Aunque Rogers no era muy bueno expresando sus emociones, recordaba esta gratitud en su corazón. Si fueras mujer, habría aceptado tu gratitud. Luke hizo una mueca de disgusto y se rió. Mira esa cuadra, ese callejón y el estacionamiento de ahí, esos son tus viejos campos de batalla. Rogers bajó la cabeza y sonrió con torpeza. Lo habían golpeado mucho porque no podía deshacerse de su hábito entrometido. Estos campos de batalla. En realidad eran los lugares donde lo habían golpeado antes. ¿Tenías algo en contra de huir? Preguntó Carter, que estaba sentado en el frente y conduciendo. Esta vez ella era el séquito y era responsable de llevar a Luke y Rogers sanos y salvos a su destino. Si empiezas a correr, nunca te dejarán parar. Si te levantas y luchas, algún día tendrás la oportunidad de derrotarlos. Rogers habló de sus sentimientos internos y Carter se sintió un poco conmovido por su tono sincero. El Dr. Erskine no lo eligió sin ningún motivo. Al menos este coraje es digno de elogio. Ser subestimado es algo que he experimentado muchas veces.
Carter pareció sentirse atraído por la idea y dijo algunas palabras más en un raro momento. En días normales en Camp Lake, esta oficial era como un iceberg que mantenía alejada a la gente. Incluso el famoso Playboy Howard Stark tendría cuidado con ella. Hasta el momento no se ha aceptado ninguna invitación a cenar. Señorita Carter, no entiendo por qué quiere unirse al ejército. Eres una mujer hermosa. Rogers miró a Carter y empezó a hablar con la inteligencia emocional de un hombre heterosexual. ¿Sabes? Lo que más odiaba la otra parte es cuando la gente decía que era demasiado guapa para ser agente en esta línea de trabajo. Nota. Hombre heterosexual igual palabra de jerga. No se trata de su sexualidad. Significa hombres torpemente sexistas que no entienden a las mujeres en absoluto. Carter tenía un carácter fuerte y nunca pensó que perdería ante ningún hombre en términos de habilidad. Al ver que Rogers estaba a punto de enojarla, Luke intervino apresuradamente preguntando: ¿cuánto falta para que lleguemos allí? Pronto. Carter miró fríamente a Rogers, resopló y dejó de hablar. Este último parecía inocente, sin saber en qué se había equivocado. Rogers, tu capacidad para hablar con las mujeres está entre las peores que he visto en mi vida. Luke sacudió la cabeza y susurró en voz baja. El coche permaneció en silencio durante el resto del viaje. Aproximadamente 20 minutos más tarde llegaron a su destino. El trío salió del coche y abrió la puerta de una tienda de antigüedades. Sí, esta era la base secreta de la Reserva Científica Estratégica. Carter intercambió códigos con una mujer mayor y llevó a Luke y Rogers a la habitación interior. ¡Qué diseño tan cliché! Luke miró los estantes llenos de libros. Al entrar al interior de la base, cada puerta está custodiada por soldados fuertemente armados. De vez en cuando pasaban algunos investigadores con batas blancas con expedientes en la mano. Rogers, que veía este tipo de escena por primera vez, estaba un poco nervioso. Capítulo 17. Superman de Marvel. Rogers miró a Luke mientras caminaban uno al lado del otro. Lo encontró tranquilo y relajado. Eso es muy propio de él. Rogers pensó para sí mismo. En realidad, las verdaderas emociones de Luke eran mucho menos tranquilas de lo que parecían. Desde las calles de Brooklyn, paso a paso hasta la base secreta de la Reserva Científica Estratégica, y a punto de recibir la inyección del suero del supersoldado. Esta no fue una tarea fácil. Para conseguir el complemento, seguí adelante desesperadamente. Nota. Complemento igual componente que agrega una característica específica a una plantilla de personaje existente. Los tres bajaron al piso inferior y vieron dos cajas de metal parecidas a ataúdes en el medio de la habitación, donde el Dr. Erskine y Howard Stark estaban hablando de algo. El coronel Phillips y los senadores que asistieron se quedaron en la sala de control del segundo piso. Todos esperaban presenciar un milagro. Empecemos, dijo el Dr. Erskine a los dos hombres. Luke y Rogers se miraron y se quitaron las gorras y los abrigos de guarnición. El contraste entre sus físicos era obvio. El primero es fuerte y bien definido, mientras que el segundo es tan fino como la madera seca. Al ver eso, los investigadores a su alrededor sacudieron la cabeza y suspiraron. Dudaban que Rogers pudiera sobrevivir a la inyección de suero. Está bien, puedes hacerlo. Luke apretó el de Rogers. Hombro como para inyectarle valor. Si Steve no estuviera presente, él sería quien debutaría como ídolo y vendería bonos de guerra. Al verlo asentir con la cabeza, Luke centró su atención en lo que tenía delante, una caja de metal con complejos alambres y cables insertados en ambos lados. Howard Stark, que lucía bigote, estaba a cargo de operar la máquina. Actualmente estaba en la consola, ocupado con la preparación para la inyección de suero. Este talentoso millonario, que tenía buenas relaciones con las élites militares bajo la bandera del patriotismo, también fue uno de los participantes en este proyecto. Hacer clic. Una luz brillante brilló cuando el Estado Mayor del Departamento de Asuntos Públicos del Ejército tomó una fotografía de Luke y Rogers juntos. Este fue un momento histórico memorable. Es hora de empezar. Erskine expulsó a la gente, dejando solo a Howard Stark y otros investigadores. Ambos lo lograréis, dijo el doctor seriamente. Solo iba a elegir a una persona para ser un supersoldado.
Sin embargo, la destacada actuación de Luke y su actitud sincera hicieron vacilar la idea original de Erskine. Entonces, él y el coronel Phillips dieron cada uno un paso atrás. Se decidió que a ambos candidatos se les inyectaría el suero y se convertirían en supersoldados. En palabras del coronel Phillips, al menos uno tendrá éxito. El doctor Erskine explicó pacientemente el proceso y luego las carcasas de las dos cajas de metal colocadas juntas se cerraron lentamente. Comenzará como una serie de inyecciones mínimamente invasivas para inyectar el suero en los grupos de músculos. Una vez completado este paso, se desencadenarán cambios radicales en las células. Luke quedó sumido en la oscuridad, incapaz de ver la más mínima luz del mundo exterior. Solo podía oír la voz del doctor Erskine hablando con Howard Stark. Las frías agujas perforaron su piel y el suero fue empujado constantemente hacia el cuerpo, que se fusionó con innumerables células. Qué raro, no siento mucho dolor. A Luke le preocupaba que el proceso de inyectar el suero de supersoldado fuera extremadamente doloroso. Al menos en su memoria, Rogers gritó a todo pulmón y casi muere. Pon en marcha el instrumento. Luke escuchó la voz del doctor Erskine. El instrumento metálico conectado al cable introdujo una fuerte corriente chisporroteante. Estalló un estallido de luz blanca. ¡Mierda! Luke instantáneamente sintió un dolor intensamente insoportable, como si sus fibras musculares hubieran sido arrancadas en 1.000.000 de tiras. Todo su cuerpo se sentía como si estuviera destrozado. No solo la tensión física, sino también la mental, eran igualmente insoportables. Sin embargo, el intenso dolor, suficiente para volver loca a la gente, solo duró un breve momento. Luego, como si fuera absorbido, simplemente desapareció. 100%. En su retina surgieron datos claros. La barra de progreso, que había estado estancada durante años, finalmente se había cargado por completo. Identidad del jugador borrada. Se está emitiendo un paquete de regalo. Emitido con éxito. Por favor, compruebe. Salieron líneas de información. Entonces, la nebulosa luz blanca se iluminó ligeramente. Un enorme flujo de datos, como una cascada, se desplaza hacia abajo para formar un panel de personajes. Anfitrión. Luke Cavill. Tarjeta cargada. Ninguna. Habilidad. Ninguna. Reputación. Ninguna. Lista de tareas. Aún no abierta. ... Luke se sintió un poco desconcertado. Después de trabajar tan duro durante tanto tiempo, solo obtuvo 3 estadísticas vacías. Olvídalo, primero abramos el paquete de regalo. Luke estaba familiarizado con él e hizo clic en el espacio consciente. Abierto. Con un ligero pensamiento, estalló una luz dorada y brillante. Muchos personajes vinieron a su mente. Superman dorado. Superman de plata. Cyborg Superman. Superman cuántico. Ultraman. Superboy Prime. ... Varias formas de plantillas de Superman se muestran frente a los ojos de Luke. Tarjeta Superman detectada, ¿te gustaría aceptarla? Capítulo 18. Superman de Marvel, y... Tarjeta Superman detectada, ¿te gustaría aceptarla? Sí. ¿Te gustaría ponerte la capa? No. Carga exitosa. Luke volvió a abrir el panel de personajes. Anfitrión. Luke Cavill. Tarjeta cargada. Superman, nivel 1. Habilidades. Energía estelar, pasiva. Campo de biofuerza, pasiva. Reputación. Ninguna. Lista de tareas. Aún no abierta. Luego, filas y filas de información específica que representaban sus datos físicos inundaron su cerebro. Hace pocos minutos. El coronel Phillips se encontraba en la sala de control intercambiando algunas palabras con el senador Brand, uno de los miembros del comité. Me alegra que pueda venir, senador. Dijo el coronel con una sonrisa. Debido a su temperamento, no estaba dispuesto a tratar con políticos. Porque estos tipos eran demasiado hipócritas. Siempre sonriendo, pero pensando en secreto en obtener sus propios beneficios. Esto hizo que el coronel Phillips, que provenía de un entorno militar y concedía gran importancia a la situación general, se sintiera incómodo.
Pero como ejecutivo de la Reserva Científica Estratégica y participante del programa Super Soldado, tuvo que aprender a socializar con los políticos. Después de todo, la financiación de la investigación y los recursos asignados deben ser aprobados por el comité. ¿Es ese el super soldado? ¿Tú elegiste? Dios mío. Parece que hace días que no come. El senador Brandt estaba en la sala de control del segundo piso, mirando hacia abajo. Se sorprendió al ver al bajo y delgado Rogers. Esto era un poco diferente del super soldado que quería el comité. Rogers es un respaldo para evitar el fracaso. Senador, ¿lo ha visto, Luke Cabilla? Ese es el mejor soldado que he visto en mi vida. El coronel Phillips pareció avergonzado y señaló a Luke, que estaba de pie junto a Luke. No era optimista acerca de Rogers. El hecho de que la otra parte estuviera aquí fue el resultado de la insistencia del Dr. Erskine en seguir su propio camino. Muchos departamentos están solicitando financiación en esta etapa, pero el presupuesto asignado a la Reserva Científica Estratégica es siempre el mayor. Coronel, no defraude al presidente. El senador Brandt rechazó un comentario y se sentó con un periodista que lo acompañaba. Su voluntad de asistir no estaba motivada por el amor a la ciencia. En cambio, quería atribuirse el mérito en primer lugar. El senador Brandt era muy consciente del valor comercial de un supersoldado. No importa si podían cambiar la guerra o no, atraer la atención del público era la clave. 5 minutos después, el experimento y la inyección de suero estaban en su etapa final. Los interruptores de alimentación de las dos cajas metálicas habían cruzado el 70%. Una deslumbrante luz blanca brilló, casi ahogando el espacio circundante. Un intenso y doloroso rugido salió de una de las cajas de metal. Era Rogers. El proceso de inyectar el suero fue como 1.000.000 de cuchillos para él, cortando brutalmente cada célula y cada nervio de su cuerpo. En particular, a medida que aumentaba el valor de la transmisión de energía, cuanto más violenta era la transformación que soportaba, mayor era el dolor físico y mental que padecía. Steve. La mano derecha de Erskine se torció. La inyección de suero podría causar la muerte del sujeto de prueba, era algo que todos sabían bastante bien. Solo el que lo lograra podría convertirse en un supersoldado. Pero parece que Rogers no pudo soportarlo. Coronel, ¿qué está pasando? Preguntó el senador Brandt, inclinando la cabeza. Mirando las dos cajas de metal idénticas, con sujetos inyectados con el mismo suero. ¿Por qué Rogers está tan agonizado, mientras Luke ni siquiera responde? No me digas que le inyectaron un suero falso. Ante las sospechas del senador Brandt, el coronel Phillips solo pudo encogerse de hombros con una expresión igualmente perpleja. Las tarjetas posteriores deben depender de la reputación para desbloquearse. Es como cuando jugué. Luke, acostado en el instrumento de metal, no conocía los cambios en el mundo exterior. Digirió la gran cantidad de información recibida por su cerebro y comenzó a comprender cómo funciona la llamada tarjeta. Debería ser usado. En primer lugar, estaba la configuración de nivel proporcionada por el panel de personajes. Según los diferentes niveles, el juego dividió a los kryptonianos en 6 niveles. Nivel 1. Civil. Nivel 2. Soldado. Nivel 3. Capitán. Nivel 4. General. Nivel 5. Concejal. Nivel 6. Monarca. Cada vez que mejorara, también podría obtener elementos exclusivos de Krypton. Por ejemplo, la fortaleza de la soledad, el códice y otros elementos clave. Y la tarjeta Superman que tengo ahora es civil. En términos tanto de calidad general como de habilidad, por el momento, soy tan bueno como el auténtico Superman. Luke miró las muchas cartas que estaban atenuadas, mientras fruncía los labios. Desafortunadamente, no había otras tarjetas desbloqueadas. El complemento que recibió fue esencialmente un panel de juego. Al igual que en un juego, necesitaba seguir el patrón de ganar reputación, mejorar niveles y completar tareas diarias. Clark Kent era un kryptoniano nato con un potencial infinito. En cuanto al general Zod, que también era kryptoniano, era un general innato y su rango debería estar en nivel 4 o nivel 5. El pensamiento de Luke sobre los dos kryptonianos más impresionantes. Aunque él era solo el civil nivel 1 más bajo. Ahora mismo, era suficiente.
El cuerpo kryptoniano es básicamente una batería solar. Y mientras absorba la energía estelar del Sol brillante, sus estadísticas físicas seguirán fortaleciéndose. Sin embargo, él solo quería tener un potencial ilimitado, como el verdadero Superman. Tuvo que trabajar duro para ganar reputación, mejorar niveles y aumentar sus niveles. Después de todo, era imposible convertirse en el Superman dorado simplemente tomando el sol. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, y Daniel Gómez Zelaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.